Hola jóvenes, hoy vamos a trabajar los hidrocarburos aromáticos. ¿Cómo podemos identificar hidrocarburos aromáticos? Estos se identifican por la presencia del anillo bencénico. Vemos que el anillo bencénico es una estructura cíclica que tiene 6 carbonos. En cada uno de sus vértices tendría los carbonos y la podemos identificar de la siguiente manera. Esta es una forma de identificar el anillo bencénico. Otra forma sería esta, con los enlaces alternos, enlaces dobles alternos. Si nosotros tenemos esta estructura o esta estructura, es lo mismo como si nosotros tuviéramos esta estructura, sabiendo que aquí los vértices están unidos por carbonos, formando un ciclo de 6, y los anillos estarían con enlaces dobles alternos. Estas serían las estructuras que identifican a lo que es el ciclo o el anillo bencénico. Acá tenemos unos ejemplos. ¿Qué vamos a mirar en esos ejemplos? Vamos a mirar si corresponden a hidrocarburos aromáticos o no corresponden a estos hidrocarburos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si en ellos está presente el anillo bencénico. Entonces, acá vemos que está presente el anillo bencénico unido a un grupo cloro. Luego, entonces, esto es un hidrocarburo aromático. En el segundo ejemplo, identificamos aquí que hay un ciclo, pero miramos que solamente tiene 2 enlaces dobles, y para que sea el anillo bencénico debe tener 3 enlaces. Entonces, en este caso no es un hidrocarburo aromático. Este es el tercer caso. Identificamos que hay un ciclo de 6 carbonos, pero no identificamos ni enlaces y tampoco identificamos esta estructura que representa lo que es la resonancia del benceno. Entonces esto tampoco es un hidrocarburo aromático. Entonces acá tenemos el hidrocarburo aromático, acá esto vendría a ser un ciclo alqueno y esto un ciclo alcano, pero en ningún caso un hidrocarburo aromático. Ahora vamos a mirar cómo se nombran estos hidrocarburos. Entonces, ¿qué hay que tener para mirar cómo nombrarlos? Entonces, mirar el sustituyente al cual está unido, y por último colocamos la palabra benceno. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, observamos que hay 1, 2 y 3 sustituyentes. Pero para identificar fácilmente qué clase de sustituyente tenemos, entonces miremos que estos vértices corresponden a carbonos. Estos vértices corresponden a carbonos. Estos vértices que tenemos acá. Entonces, si hacemos esa estructura, la podemos venir a hacer acá de esta manera. Entonces tendríamos un sustituyente que tiene 1, 2 y 3 carbonos. En este caso tendríamos el sustituyente con 1, 2 y 3 carbonos. Y el otro sustituyente también nos está indicando que tiene 3 carbonos porque son los vértices. Entonces tendríamos CH2, CH2, CH3. Y en este caso un sustituyente con 2 carbonos que estaría en esta posición. Entonces sería CH2, CH3. Allí podemos mirar que están los grupos sustituyentes unidos a un anillo bencénico. Entonces eso es lo que nos está indicando. Miramos el sustituyente, miramos su posición y por último escribimos la palabra benceno. Pero ¿cómo vamos a mirar la posición del sustituyente? Entonces, si nosotros miramos esta posición, podemos decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos quedaría este sustituyente en posición 5. Pero si tomamos de esta manera 1, 2, 3 y 4, nos quedaría en posición 4, que es menor posición. Entonces enumeramos los vértices que vienen a ser carbonos de la siguiente manera: 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la posición correcta.
Ahora vamos a identificar qué clase de sustituyentes tenemos allí en esa estructura. Entonces, para identificar la clase de sustituyentes, al contar los carbonos vemos que tiene 3. Y en videos anteriores habíamos visto que cuando tenemos 3 es un pro, pero como está como sustituyente, tiene la palabra il, entonces sería un propil. Propil. En este caso es el mismo sustituyente, sería el propil. En la posición 4 encontramos un sustituyente con 2 carbonos, que sería et con la palabra il, entonces este sería el etil. Listo. Ahora ya sabemos cuáles son los grupos sustituyentes que están unidos a este anillo bencénico. ¿Qué debemos hacer ahora? Nombrarlos en orden alfabético. En orden alfabético primero estaría el etil y su posición. Entonces, este sería el 4-etil. Miramos que en la posición 1 y en la posición 2 hay propiles. Entonces, 1,2 di, porque son 2, dipropil. Y por último, la palabra benceno, que representa al grupo, en este caso el grupo principal, que es el del anillo bencénico. Entonces sería 4-etil, 1,2 dipropil, benceno. Nombremos estos otros compuestos identificando la nomenclatura para los grupos aromáticos bencénicos. Entonces acá tenemos, en este primer ejemplo, tenemos un anillo bencénico y tenemos 2 sustituyentes unidos a él. Tenemos un cloro y en este caso tenemos un metil. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Entonces dijimos que primero era el sustituyente en la posición en la cual estaban. Tenemos cloro y tenemos metil. En este caso el cloro, que es un halógeno, es mucho más importante como grupo que el metil. Entonces esta es la posición 1, esta es la posición 2. Para nombrarlos entonces diríamos 1 cloro, 2 metil benceno. Este es el nombre de esta estructura. Entonces 1 cloro, 2 metil benceno. Vamos a mirar este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo encontramos 4 sustituyentes, pero ¿qué identifican ustedes acá? Que los sustituyentes son iguales. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos sustituyentes en qué posición la vamos a enumerar. Nosotros siempre somos los que identificamos qué número le vamos a dar al carbono, pero que sean en las posiciones menores. Entonces, 1, 2, 3 y 4. O podría ser 1, 2, 3 y 4. Cualquiera de esas posiciones. Vamos a enumerarlo 1, 2, 3 y 4. Entonces, para darle el nombre correcto, entonces primero los sustituyentes con su posición. 1, 2, 3, 4. Como son 4, entonces sería tetrametil y la palabra benceno. Acá encontramos el grupo bencénico o el anillo bencénico, pero ya tiene un grupo sustituyente diferente. No sabemos cómo se llama ese grupo. Pues lo buscamos en un libro, en una enciclopedia, en internet, en Google, en alguno de estos medios, y encontramos que este grupo se llama nitro. Y como está unido al anillo bencénico, entonces solo está un grupo sustituyente. Luego entonces esa posición es la 1. Entonces sería nitro, no es necesario colocar el 1, nitro y el anillo bencénico, nitro-benceno. Estos son ejemplos de cómo se nombran hidrocarburos aromáticos. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando este anillo bencénico está unido a una cadena más larga, o sea que tiene mayor cantidad de carbonos que él. En ese caso el benceno ya no va a ser el grupo funcional. El benceno ya se va a comportar como un sustituyente.
¿sí? Entonces, en este caso identificamos aquí el anillo bencénico, pero vemos que está unido a una cadena muy larga, que tiene mayor cantidad de carbonos que él. Entonces, en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vemos una cadena de 11 carbonos. Y si, como sabemos, el anillo bencénico solamente tiene 6 carbonos. Entonces se convierte este anillo bencénico en un sustituyente. Cuando es el grupo principal, él se llama benceno. Pero cuando se convierte como sustituyente, cambia la palabra benceno y se llamaría fenil. Ya no se llama benceno, sino fenil. Entonces, benceno como grupo principal. Y fenil cuando es un sustituyente. Vamos a darle nombre a esa cadena. Para darle nombre a esa cadena, entonces identificamos el sustituyente, que sería el fenil, y miramos en qué posición está. Está en la posición 5. Por eso enumeramos de aquí, porque si hubiésemos enumerado nos queda más lejos. Enumeramos de este lado y nos quedaría el fenil en la posición 5. Entonces, para darle nombre, luego de que tenemos el sustituyente, miramos qué clase de compuesto es el de la cadena de acuerdo a la clase de enlace que tiene. Todos los enlaces aquí son sencillos, es un alcano. ¿Y cuántos carbonos hay? Hay 11. Cuando tenemos 11, entonces sería un DEC terminado en la clase de enlace que hay, que es sencillo, ano. Entonces, primero el sustituyente en su posición 5-fenil y la palabra un decano, que nos está indicando que en el carbono 5 hay un sustituyente que es el grupo fenil, que la cadena tiene 11 carbonos y que todos los enlaces de la cadena son sencillos. Entonces acá tenemos el benceno comportándose no como grupo principal, sino como grupo sustituyente. Bien, ahora vamos a mirar que hay otro tipo de nomenclatura que se llama la nomenclatura orto, meta y para. ¿Qué sucede en este tipo de nomenclatura? En este tipo de nomenclatura debemos tener en cuenta que debe haber siempre dos sustituyentes. Entonces veámoslo con un ejemplo, cómo sería ese sustituyente. Entonces tenemos el anillo bencénico y ese anillo bencénico que tenemos aquí debe tener dos sustituyentes para que se pueda cumplir esta nomenclatura orto, meta y para. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es mirar la posición en la que están esos sustituyentes. Deben estar en la posición 1, 2 o en la posición 1, 3, o en la posición 1, 4. Entonces, en este caso, vamos a tener este sustituyente en esta posición. Si nosotros miramos, podemos decir, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Si lo miramos que es la posición 1 y 2, entonces identificamos lo que ya nosotros sabíamos de nomenclatura y diríamos 1,2 dimetil benceno. Sería el nombre. Pero en esta nomenclatura, como está en la posición 1, 2, vemos que la posición 1, 2 es orto. Entonces ya no vamos a colocar dimetilbenceno 1, 2, sino simplemente O dimetil benceno. Nos estaría indicando este tipo de nomenclatura. Pero vamos a mirar si varía la posición. Si varía la posición, entonces tendríamos aquí el metil y tendríamos aquí otro metil. Entonces, si observamos ya esta posición 1, en la 2 ya no tenemos, sino en la posición 3. Entonces ya cambió de posición. Con la nomenclatura normal que traíamos, entonces sería 1,3 dimetil, es el mismo sustituyente, 1,3 dimetil,
Y en este caso, como la posición es 1, 3, entonces la posición 1, 3 es meta. Entonces sería M-dimetilbenceno. Y lo mismo sucede cuando cambiamos la posición del grupo sustituyente, que podría ser esta posición 1, 2, 3, entonces sería 1, 4, entonces sería 1,4 dimetilbenceno. O simplemente buscamos la posición 1, 4, que es para, y colocamos para dimetilbenceno. Entonces, este tipo de nomenclatura, orto, meta y para, tendríamos que tener en cuenta que es para dos grupos sustituyentes y las posiciones de los sustituyentes, que tendría que ser la posición 1, 2 para orto, 1, 3 para meta y 1, 4 para. Esas son las dos condiciones para que se cumpla este tipo de nomenclatura. Ahora vamos a mirar que hay también algunos compuestos que se nombran comúnmente o comercialmente. Un nombre común o comercial que podemos encontrar cuando los vamos a comprar. Entonces vamos a mirar cómo se llama este compuesto. Para nosotros químicamente este compuesto, este es un anillo bencénico y este es el sustituyente metil. Entonces para nosotros se llamaría el metilbenceno. Pero comercialmente encontramos ese producto con el nombre de tolueno. ¿Listo? Entonces, como lo encontramos con el nombre de tolueno, hay algunos otros compuestos que contengan este tolueno que ya no se van a llamar químicamente, sino con el nombre comercial. Veamos este ejemplo que tenemos acá. En este otro ejemplo, miren que aquí estaba el anillo bencénico representado de esta manera y aquí está representado de esta otra forma, pero yo les había dicho que se podía representar de cualquiera de las dos formas. Entonces, en este caso, vamos a nombrarlo. Este anillo bencénico tendría 1 y 2 sustituyentes, que serían metiles, y están en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para nombrarlos químicamente sería en el 1 y en el 4, 1,4 hay metiles, 1,4 dimetilbenceno. O simplemente, como es la posición 1,4, entonces la posición 1,4 sería para metil, pero que no se nos olvide que hay dos, entonces nos tocaría la palabra para dimetilbenceno. Pero hay un tercer nombre que es el común o comercial y me está tomando toda esta estructura que tengo acá. Y esta estructura que tengo acá es la misma estructura que está acá, sería la del tolueno. Entonces, si yo lo voy a nombrar con esa estructura comercial o común, en la posición 4 hay un metil. Entonces, 4-metil-tolueno. 4-metil-tolueno. Entonces, esto lo usamos cuando vamos a tener nombres comunes o comerciales, pero igualmente lo podemos nombrar de la forma química, según esta nomenclatura o según la nomenclatura orto, meta o para. Bien, vamos a seguir nombrando algunos compuestos aromáticos. En este caso tenemos el anillo bencénico y tenemos dos grupos sustituyentes unidos a él. Como vemos, tenemos el primer grupo sustituyente que es el metil y tenemos este otro grupo sustituyente que es un cloro. ¿Cómo podríamos nombrarlo? Entonces, en la posición, recuerden que primero viene el cloro, que es un halógeno, y los halógenos son mucho más importantes. En este caso, que estos grupos alquílicos sería 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso lo nombraríamos
1 cloro, 4 metil, benceno. Pero recuerden que también les dije que estaba la nomenclatura orto, meta y para. ¿Qué pasa en este caso? En este caso tenemos una posición 1 y 4. En esa posición 1 y 4 sería la posición para. Entonces tendríamos aquí para, cloro, metil, benceno. Pero recuerden que también hablábamos que estaba la nomenclatura común o la comercial. En este caso, esta estructura se comporta ya utilizando este metil como un tolueno. Y él tomaría la posición 1 y el cloro vendría a tomar la posición 1, 2, 3, 4. El cloro vendría a tomar la posición 4. Y en este caso entonces tendríamos el 4 cloro tolueno. Esas serían las maneras de nombrar ese compuesto. En este caso que tenemos acá, parece que fuera como algo difícil esta posición, este grupo sustituyente. Bueno, ¿y qué es eso que hay allí? Es muy sencillo. Les recuerdan que vértices son carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos unidos a un anillo bencénico. ¿Qué pasa con esos 5 carbonos? Entonces lo buscamos, es un pen, pero como está como grupo sustituyente, terminarían los grupos sustituyentes con la palabra il. Entonces sería un pentil unido a un grupo, en este caso a este anillo bencénico, un grupo principal. Aquí entonces lo nombraríamos como hay un solo sustituyente, tomaría la posición 1. Entonces sería el pentil, que es ese grupo, y el anillo bencénico, pentil benceno. El pentilbenceno sería este compuesto. Acá en esta otra estructura que tenemos un anillo bencénico, pero tiene bromos y tiene 2 compuestos que pensaríamos que es eso. Entonces vamos a identificarlos para que sepamos qué es. Ahí lo podemos identificar fácilmente, porque podríamos decir, donde hay vértices son carbonos, donde hay vértices son carbonos. Estos serían 3 carbonos, 4 carbonos, pero vamos a identificarlos mucho más fácilmente para que ustedes lo comprendan. Este bromo lo dejamos en su posición y aquí tenemos un carbono, carbono y carbono. ¿Qué es esta estructura que hay allí? ¿Listo? Es esta estructura que encontramos aquí. Y esta estructura que encontramos acá, o este grupo sustituyente, es esta. Mire, un carbono, otro carbono, otro carbono y otro carbono. Y completamos con hidrógenos. ¿Listo? Estas son las estructuras. Tener este compuesto es tener este mismo compuesto. Ahora sí vamos a darle nombre a esos grupos sustituyentes. Aquí vemos que está un bromo. Un bromo. Acá vemos que hay un grupo sustituyente. Si pasamos acá, tenemos lo mismo. Esta separación se llama iso. Como tiene 3 carbonos, sería el isopropil. Isopropil. En este caso tenemos un terbutil. ¿Listo? Ya identificamos sustituyente. Ahora sí vamos a darle nombre. Entonces, se nombran por orden alfabético. Por orden alfabético. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerden que el halógeno, que es el bromo, tiene mayor importancia como grupo. Entonces, para nombrarlo, el bromo en su posición. 1 bromo. Luego, por orden alfabético, vendría el butil. Porque se acuerdan que la palabra ter y iso no intervienen en el orden alfabético, el butil. Entonces 1 bromo, 4 butil o terbutil. En ese caso dejamos el ter
butil, 2-isopropil, y ahora sí el grupo principal, que es el anillo, benceno. Este nombre que tenemos acá es el que corresponde a esta estructura que la hicimos así estructuralmente para que ustedes la identificaran mucho más fácilmente. Entonces, estos son ejemplos de hidrocarburos aromáticos y cómo nombrarlos. Bueno, chicos, finalmente vamos a mirar estas dos estructuras y a darle nombre. Entonces, para darle nombre a esta estructura, recuerden que siempre identificamos que tenga el anillo bencénico. Vemos que está el anillo bencénico. Pero, ¿qué sustituyentes hay? Vemos un sustituyente, otro sustituyente y otro sustituyente de la misma clase. Ya nosotros habíamos hablado de ese sustituyente y habíamos dicho que era el grupo nitro. Entonces, este sustituyente se llama nitro. Pero encontramos otro sustituyente, que en este caso es el metil. Pero también les había dicho que comercialmente podemos tomar este grupo unido a ese metil y nos formaría el tolueno. Ahora sí le vamos a dar nombre. Si le vamos a dar nombre, posición 1, posición 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en la posición 2, en la 4 y en la 6. 2, 4 y la posición 6. Tenemos el grupo nitro 3 veces. Nitro. Y el nombre comercial, que es el tolueno. Entonces, esta estructura se llamaría 2,4,6 trinitrotolueno, que es lo que comúnmente se conoce como TNT. ¿Listo? Trinitrotolueno. Sabemos que esto es un alto explosivo. Bueno, démosle nombre a este segundo ejercicio, este segundo ejemplo. Como podemos ver, aquí encontramos el anillo bencénico, pero ya no lo encontramos como estaba en este ejercicio, que era el grupo como grupo principal. Ahora lo encontramos como grupo sustituyente. En ese caso, como grupo sustituyente, entonces vamos a darle nombre ubicando los carbonos y nombrando los grupos sustituyentes. En este caso, este sería el primer grupo sustituyente, que sería ya no el benceno, porque como está como sustituyente sería el fenil. Este sería otro sustituyente, que sería el metil, y este sería el tercer sustituyente, que sería otro metil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a identificar en esta cadena de qué lado comenzamos a nombrarla. Aquí sería 1, 2. En el carbono 2 quedaría el fenil. Si lo nombro de este lado, 1, 2 y 3, en el 3 quedaría ya un metil, nos quedaría más lejos. Entonces enumeramos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los enlaces los identificamos, todos los enlaces son sencillos. Si vemos que todos los enlaces son sencillos, entonces tendríamos un alcano con 3 grupos sustituyentes. Entonces démosle nombre a esa estructura. Para darle nombre sería, por orden alfabético, primero el metil. Entonces sería en el 2, por orden alfabético, primero el fenil. 2-fenil, 3,4 dimetil, y los carbonos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando la estructura es de 6 carbonos nos dice que es un hex. Entonces, hexano, entonces 2-fenil, 3,4 dimetil, hex porque son 6 carbonos de la cadena, y llano porque la cadena, todos los enlaces son sencillos. Entonces esta es una manera de observar que el grupo benceno ya no se está comportando como grupo principal, sino como grupo sustituyente, cambiando el nombre de benceno por el nombre de fenil.